Pues buenos días, amigas, amigos de tardes ya, ¿verdad? De la prensa. Gracias por acudir a la convocatoria para poder intercambiar opiniones, puntos de vista, posiciones políticas, en concreto del asunto de telecomunicaciones. El día de ayer, el día de hoy, en la madrugada, concluyó la Cámara de Diputados la parte del proceso legislativo que a esa Cámara corresponde en el tema de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Primero, decir que destacamos el trabajo que hicieron los diputados, que cumplieron con su función legislativa de analizar, debatir y de adicionar la iniciativa que les fue presentada. Segundo, que del resumen de las adiciones que se llevaron a cabo, se preserva la naturaleza, la estructura, los propósitos de la iniciativa original, y que eso también lo celebramos. Decir que vamos, una vez que se reciba por el Senado, que eso podrá ser durante el día de hoy, probablemente el lunes o al martes, y que será hasta la sesión del martes 2 de abril, cuando seguramente será turnada a las comisiones de su competencia. Nosotros opinamos que debe ser, además de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la Comisión de Telecomunicaciones y a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Decir que vamos a abrir la discusión de todos los temas, que la función en el proceso parlamentario de una Cámara Revisora no es solamente aprobar, asumir lo que le envía su colegisladora. Vamos a abrir cada caso, cada asunto, y queremos escuchar y tener intercambio con expertos, con destinatarios, con sectores involucrados, y para eso les vamos a informar de un calendario de hechos políticos, porque son hechos políticos, que vamos a desahogar desde la primera semana siguiente a la de Semana Santa. Parece que la semana de Pascua, según es el calendario religioso, es decir, la primera semana de abril. Así es que ese es lo que podemos plantearles. La senadora Alejandra Barrales va a hacerle comentarios a los contenidos que fueron adicionados, ¿sí? 5 puntos parece, los identifica en 5 puntos, y les va a anunciar los eventos que vamos a llevar a cabo ya con horarios específicos y días específicos. Entonces, les dejo a la senadora Barrales esta información. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días también. Gracias por acudir a la convocatoria. Y bueno, pues iniciaría también reiterando, sumando la felicitación, el reconocimiento a la actuación responsable que asumió la Cámara de Diputados, que como ya es del conocimiento de todos, bueno, pues altas horas de la madrugada concluyeron el trabajo referente a este primer paso, esta primera etapa de la reforma a telecomunicaciones, un proceso que donde nos obliga a reconocer el papel importante que ha jugado el pacto como facilitador, promotor del acuerdo, pero también nos ratifica y nos deja claro que de ninguna manera sustituye la labor del legislativo. Y como muestra, pues habrá que revisar todo el proceso que se dio el día de ayer. Entonces, bueno, pues nosotros
lo reconocemos y lo felicitamos. También importante reconocer que en esencia las reformas o la reforma y las reservas aprobadas ratifican en esencia lo que ha sido la propuesta original de esta reforma a telecomunicaciones, radiodifusión, una propuesta que en gran medida responde a la plataforma política ratificada por la izquierda, ratificada incluso en nuestro pasado proceso electoral, y bueno, pues que se resume, diría, en 4 o 5 grandes líneas. Primero, muy importante, es el que se garantiza, se obliga y se responsabiliza al Estado a garantizarle a la población, a los ciudadanos, el acceso a la tecnología. Hablamos de Internet y de banda ancha. Nos parece que esa es una parte fundamental, una responsabilidad importante. Por supuesto, muy importante que el Estado, esta reforma constitucional, le otorga el reconocimiento precisamente a telecomunicaciones, a radiodifusión, como un servicio público de interés nacional. Nos parece muy importante porque hace una diferencia de fondo, es decir, esto si se pudiera equiparar, forma parte ya de un patrimonio de los mexicanos, y nos parece también una diferencia muy, muy importante. Un tercer aspecto también medular es que se generan las bases, las herramientas para garantizar la competencia desde diferentes ámbitos, desde el órgano regulador, desde las nuevas funciones establecidas para la COFETEL, la COFECO, perdón, y el IFETEL ahora, son figuras que se crean, en donde una parte muy importante es dar las herramientas para garantizar y prevenir la no creación, no existencia de monopolios o la dominancia o predominancia de algún ente en el sector telecomunicaciones y radiodifusión. Nos parece que es una parte muy importante, y aunque es un poco técnico, quisiera detenerme en esta parte que hace una diferencia de fondo, que fue parte del debate. Hasta antes de esta reforma, y una vez que esta sea aprobada también por el Senado, en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, radiodifusión, no había forma de considerar las diferentes modalidades de participación de un ente. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien podía participar y tener una presencia importante en tele, pero no sumarle a través de otras filiales la participación en radio o participación en telefonía o en otras modalidades. A partir de esta reforma, todas esas modalidades son tomadas en cuenta para garantizar que no exista esa predominancia o concentración. Espero haberme explicado. Bueno, esa es una parte que es medular. Sí hay condiciones para que todo el mundo participe, pero a partir de que alguien rebase el 50% de presencia, entrará en una serie de condicionantes. Esa es una parte muy importante. Y bueno, lo otro pues son todas las condiciones que se le dan a este órgano regulador, donde ya conocen ustedes los detalles, cómo se propone desde su convocatoria, la fortaleza, herramientas. Una parte muy importante es la capacidad que se le da de otorgar o revocar concesiones. Dejan de existir los permisos y existen a partir de esta reforma las concesiones. Es la misma modalidad para la radio, para la radiodifusión comunitaria, que también es un avance importante para este espacio. Es básicamente las reformas que quedan resueltas, que hacen un cambio de fondo y que vemos positivo. Y bueno, la otra parte también, el comentar que nosotros estamos listos para recibir en cuanto se entregue formalmente esta reforma. Nuestro coordinador ya ha dado la instrucción
generar pues, todos los preparativos para poder atender de manera responsable este documento, poder opinar, y para ello nosotros vamos a contar con la presencia, con el apoyo de algunos expertos, algunos actores interesados en estos temas, a los que nuestro grupo parlamentario va a iniciar escuchando el próximo 2 de abril. Lo que queremos es que haya toda la información, toda la capacidad de retroalimentación en nuestros legisladores para poder opinar, pero también abrir el espacio para escuchar las opiniones, las visiones que tienen los diferentes actores. Yo les voy a compartir este cuadrito, se los vamos a dejar, pero se los quiero leer. El 2 de abril nosotros vamos a iniciar a las 9:30 recibiendo a expertas en materia de telecomunicaciones, el área jurídica de la UNAM, entre otras a Clara Luz Álvarez, a Irene Levy. El 2 de abril vamos a estar recibiendo también por la tarde a las 15:30 a Genaro Villamil, de Participe Revista Proceso, lo conocen seguramente, Ramón Alberto Garza, de Reporte Índigo. El 3 de abril vamos a tener a las 9:30 la presencia del presidente de la CIRT, Tristán Canales. El 4 de abril, secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, se reunirá con nuestro grupo parlamentario a las 11 de la mañana. Está invitado y pendiente por confirmar para el 4 de abril está confirmado Moni de Swan, de Cofetel, a las 18 horas. Y el 9 de abril, por cuestión de agenda, está invitado Javier Tejado, jurídico de Televisa, pendiente por confirmar esta asistencia. Se los vamos a dejar para que nos hagan favor de entregarles una copia y que ustedes la puedan tener también a detalle. Básicamente esa es la intención, esa es la información que tenemos que compartirles. Y bueno, pues nos reiteramos listos para recibir y actuar de manera responsable con este documento que estará por llegar aquí al Senado. Agrego nada más en relación a las invitaciones. Hemos invitado a Telmex, al equipo de Telmex, para poder... ¿Aslin o a...? Sí, es su equipo, ¿no? Sí, a Telmex como institución. Es como la invitación a Televisa. Institucional. Y hemos hablado con... Bueno, es como invitar a una familia y va el jefe de la familia, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la fecha? No nos ha fijado fecha, pero van a ser las 2 semanas, la 1 de abril y la 2 de abril, a Telmex y a MBS también. Con todos ellos hemos hecho contacto. Vamos a tener 2 semanas de intensa vinculación y de intercambio con los sectores involucrados en la materia, expertos y sectores. Por lo que con esas razones es como podemos acreditar que vamos a abrir los temas, vamos a actuar como legisladores que quieren alcanzar el mejor producto legislativo. Esa es que es la posición que nosotros podemos vertir ante la conclusión de lo llevado a cabo en Cámara de Diputados. Senadores, yo quisiera preguntarles, no sé si lo hago, pero dos dudas así de bote pronto. Una, ¿cuáles son en forma sucinta y aunque no se han analizado a fondo las principales preocupaciones que tienen la bancada o la comisión, ya con lo poco mucho que se ha adelantado ayer en San Lázaro, con lo poco mucho que se debatió, más bien se debatió mucho, y sobre todo, no hablo de lo que ustedes están apoyando, lo que ustedes sienten bien, esos 5 lineamientos que comentaba la senadora Barrales, sino qué les está preocupando, y esto se dio en lo segundo, inversión extranjera. Pudiera parecer que eso siempre le ha tocado la sangre y el nacionalismo, y no sé qué tantas cosas, por lo tanto, al corazón de los mexicanos. ¿Están ustedes de acuerdo con las prerrogativas en materia de inversión extranjera que ayer aprobó Senado? ¿Te incluyes dentro de ese sentido? Yo traigo mi papá. No, a ver, ¿cuál es el propósito de preservar la naturaleza de esta iniciativa?
provocar una verdadera competencia, no la dominación en el desarrollo de las actividades. Porque si tú provocas una verdadera competencia, se generan beneficios. ¿Para quiénes? Para los usuarios de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Provocar el acceso de los mexicanos a las tecnologías. Provocar el acceso de la sociedad mexicana a la llamada sociedad de la información. Es un asunto de repercusión, pero siempre y cuando puedas garantizar que haya una verdadera competencia. Acceder a esos servicios de manera barata, no hacerlos inalcanzables. Llevar la modernidad de lo que es las tecnologías a todos. Nos estamos rezagando como sociedad, pero no queremos vernos como los constructores de una ley o de una propuesta que tenga destinatarios en contra, que esté hecha para ir en contra de determinados profesionales, personas físicas o personas morales que están involucrados en este sector. Y por eso queremos escuchar a todos. Si vamos a reunirnos con Telmex, con Televisa, con la Cámara, con el sector oficial, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, COFETEL, lo que es en este momento, y vamos a reunirnos con expertos son todo aquel o aquella que nos puede brindar una opinión técnica. Queremos revisar de verdad la técnica legislativa en lo que está convirtiéndose estas propuestas casi reglamentarias en la Constitución. Tantos transitorios en un pacto político que se llama Constitución, en el solamente debían ir referencias generales, criterios generales a desarrollar en leyes secundarias. Queremos revisar todo eso. Entonces, ¿perdón? Ya las dije. Que pueda el contenido de la ley garantizar una verdadera competencia del sector. Senador, Yo quisiera comentar. La que marca la Constitución, pero la que posibilite una verdadera competencia también. Yo quisiera abundar en Estamos de acuerdo en cómo se subió. En ese tema al que se hace referencia, y diría importante llamar la atención a que viene un paso que es obligado y donde podremos y tendremos que entrar de manera muy responsable a los detalles, y que es la ley reglamentaria, que va a ser el quick del tema, porque es el que nos va a permitir entrar en los cómo. Se habla de la inversión, lo que va a ser la enorme diferencia es cómo. Se habla de la competencia, y lo que va a marcar diferencia, lo que va a marcar los fondos es el cómo, y eso va a ser en esta ley reglamentaria. Lo otro que diría es que hay garantía, que fue objeto del análisis, los temas de la inversión extranjera, porque ocurre algo muy similar que en materia de aviación. Algo que nos garantiza equilibrios es el tema de la reciprocidad, y esto implica que lo que nosotros demos aquí también podremos, o lo daremos siempre y cuando en el país o de origen de la empresa que quiera participar se esté garantizando la misma reciprocidad, la misma participación. Eso ya se da en aviación en nuestro país, eso guarda equilibrios, y eso no es un experimento, eso está probado, y por eso quedó así estipulado. Y nos parece que habrá tiempo para entrar, más que a resolver temores, a dejar perfectamente detallado que no haya lugar a las interpretaciones a partir de la ley reglamentaria. Senador, en ese tema de reciprocidad, ¿estarían ustedes dispuestos? Tengo yo entendido que en Estados Unidos está abierto al 100% la inversión extranjera en telecomunicaciones. ¿Eso significaría que aquí en México, en Estados Unidos, se abriría al 100%? ¿Estarían ustedes de acuerdo? De hecho, eso ya está estipulado solo en telecomunicaciones, pero hay una parte que es importante, y a eso me refiero en ley reglamentaria, y que también sucede en aviación. Sí
al 100% de participación, pero con obligación. ¿Qué quiere decir? Cuando viene una empresa extranjera, en este caso telecomunicaciones, casi siempre quieren ir a las áreas que son las más redituables, las más rentables. Querrán venir a incursionar al Distrito Federal, a Jalisco, a Nuevo León, etcétera. Difícilmente querrán entrar a Minatitlán, querrán entrar a Oaxaca, etcétera. Y de lo que se trata es de establecer en esa ley reglamentaria que para poder incursionar en esas áreas tendrán que participar en la corresponsabilidad social. Es decir, tendrán que invertir en infraestructura, en áreas que no les sean tan redituables a ellos, pero que sean importantes para el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que se hace en Estados Unidos y eso es a lo que nos referimos también nosotros con reciprocidad y ya se hace también en aviación, por ejemplo. La idea de hacer una consulta, ¿es para hacer cambios a la minuta o para qué? No, pero primero, técnicamente, vamos a recibir la propuesta ya en forma de dictamen, no la iniciativa. Es la propuesta ya con la formalidad de dictamen de una de las cámaras. Y nosotros tenemos que darle el rango, el espacio, para que los senadores puedan conocer la opinión de todos. La función legislativa de una cámara revisora no es solo aceptar o no lo que ya se debatió en la de origen. Aquí podemos hacer correcciones y queremos escuchar a los interesados. Es una forma de respetar la función legislativa, en este caso, la que corresponde a la Cámara Revisora, Cámara de Senadores. ¿Por qué la idea que desde el pacto las dirigencias están pidiendo que no se le mueva ni una coma? Que tal como viene de la Cámara se apruebe. Bueno, yo creo que las dirigencias han hecho su trabajo. Hoy celebro que las bancadas formalmente no estén en la mesa del pacto rector, del Consejo Rector. Eso permite que cuando llegue a las cámaras de origen o revisora se pueda desarrollar un proceso legislativo que sin duda ustedes mismos valorarán que es mejor así a que solamente pudiera pensarse que el día que se reciba es el día en que se turne, al siguiente es el día en que se dictamine y al siguiente es el día que suba a pleno, ¿verdad? Digo, no es algo que deba suceder por respeto a todos nosotros. ¿Y entonces como qué tiempo se prevé que pueda? Yo puedo decir que estaremos nosotros para que deba resolverse sin ninguna duda antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Antes del 30. Debe resolverse. ¿Sí? Antes del 30. Bueno, senador, ayer escuché que decían que no cederían a presiones ni a propuestas intercosas, pero tantas propuestas que van a escuchar, la propia y toda esa gente, va a haber sugerencias, ¿qué van a hacer con esas sugerencias? ¿Y en cuánto tiempo calculan ustedes cuando se termine esta ley de aprobar ya esté dando resultados? Porque no es a corto plazo. No, bueno, acabas de meter un gol a esto, ¿sí? Primero, de verdad, yo no conozco un solo caso de presión de un poder fáctico sobre senadores. Yo no conozco un solo caso en el tiempo de esta legislatura. ¿De senadores del PRD? De senadores del PRD. Yo no conozco. ¿Sí? Que alguien te opine o te dé su opinión sobre los contenidos del desahogo de una propuesta legislativa es otra cosa. Para mí, las presiones tienen que ver con obligar a un comportamiento. No conozco ningún caso. Yo he dicho, el día que lo conozca, lo denunciaré. Lo denunciaré. Pero sí fue inoportuno lo de la repartición de 500 años, ¿no? No conozco los casos, sé que tuvieron un costo, pero no voy a defender lo que no conozco y lo que fue un hecho en Cámara de Diputados. Yo lo que yo digo es que no conozco un solo caso de presión a senadoras y senadores del PRD en los asuntos que hemos desahogado. ¿Por qué invitar a Televisa? ¿Por qué invitar a Telmex, a la CIRT, a MBS? ¿Por qué invitar expertos? Porque queremos escuchar sus opiniones. De todos. De todos. Por eso. No porque vengan a presionarnos. Pero si alguien les dice que no es necesario que se invierta toda la cuestión extranjera,
Esa es una presión, ¿o no la considerarían? No, es una opinión. Es una opinión, es una opinión. Hay un dicho que el que no quiere que lo tienten, que no vaya al tentadero, ¿verdad? No, no es así. Que no se suba al metro, ¿no? Que No no, es así. que no viaje en metro. No es así, no es así. Aquí somos, No se lo sabe. somos un órgano del Estado que tiene mujeres y hombres con una trayectoria y que sin duda, si hubiere una presión de esa naturaleza, será rechazada. De lo contrario, ustedes se enterarán. Pero yo no puedo hablar solamente por crear nota que estamos siendo objeto de presiones, porque nunca hemos sido objeto de las mismas. Senador, entonces esto es decir, celebramos la esencia de la reforma. ¿O se aprobó? Sí, lo que dije Pero es, advertimos que puede haber cambios. vamos a abrir a la discusión, a la opinión, vamos a conocer las posiciones y vamos a tomar una posición de responsabilidad. No se cierra la posibilidad de que haya cambios a la minuta. Primero conocemos y después podemos decir cualquier cosa en particular. Oiga, senador, dos cosas. Primero, entonces, usted dice que se tiene que escuchar por las voces que no va dirigida, que no tienen destino, pero finalmente va a haber afectados. Sí. Se está corrigiendo una parte de la historia de México que estuvo mal. ¿Cuánto tiempo, cuántos años se está recuperando el país con esta reforma? Porque hablaba de un rezago en cuanto a la inclusión en la sociedad del conocimiento. ¿Cuánto recupera el país con esto en años? Y finalmente, pues sí va a haber afectados. Sin duda que sí. A ver, son asuntos de negocios también, ¿verdad? Sí. Y el ejemplo, perdón por no contestar la parte que dije que había sido muy importante, el ejemplo es la reforma constitucional en materia educativa. No hay reforma secundaria. El año escolar 2013-2014 está por arrancar y no tenemos reforma a ley secundaria y por tanto no habría manera de empezarla a implementar. Eso como que no se ve, ¿verdad? Nosotros hemos planteado al secretario que tenemos que tener ley secundaria a más tardar en el mes de julio, a más tardar, para poder comenzar a implementarse en el siguiente año escolar. Para eso sí habría extraordinario. Para eso. Y el caso de la reforma constitucional en telecomunicaciones, al día siguiente que haya reforma constitucional, Tiene que las grandes empresas que puede decir esa, van a ser afectadas, van a ser igual de influyentes. Igual de influyentes. Las dos cadenas nacionales, para que puedan ser competitivas, ¿cuántos años van a pasar? La implementación del acceso a tecnologías, obviamente Internet, la cultura del respeto a la libertad de expresión y el acceso a la información. Es un asunto, o sea, las leyes se construyen con dos propósitos: regular una realidad existente o provocar una realidad. Y aquí tenemos que normar una realidad que existe, pero tenemos que provocar muchas cosas. Entonces, ¿pero cuándo se empieza? Amigo, en algún momento tiene que empezarse, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces veo como un hecho que va a haber un extraordinario para tener la reglamentaria de educación. ¿O no? Yo voy a impulsar un extraordinario para que tengamos ley de educación, porque si no, no estaríamos empezando a implementar todo el esquema que se acordó sobre la reforma educativa. Pero en materia de ya no están los detalles que comentaba, Sí. y comentaba la senadora de la ley reglamentaria. Una cosa es lo que se apruebe antes del 30 de abril aquí, que por cierto hasta un pedido se regresa, ¿no? Pero independientemente de que se regrese o no se regresa, ¿Qué se regresa? La minuta. ¿Ya no? No lo sé. No des por hecho lo que no. Pero no hemos podría, dicho. ¿no? Podría. Eso lo has dicho tú. No manden, no que lo vaya a salir a la venta, ya nos conocen. A lo que voy, senador, es cómo le vamos a hacer para la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones, cuánto tiempo y cómo van a venir las repercusiones que te preguntaban mis compañeros. Hay plazos
en los transitorios para construir los órganos y para construir la ley secundaria. De lo que se ha referido la senadora Barroles es el detalle de los contenidos, de los alcances, está en la ley secundaria. ¿De acuerdo? Yo no he dicho que se va a regresar, ¿eh? Yo no he dicho que va a haber periodo extraordinario para asuntos de telecomunicaciones, porque tal parece que me estás llevando al escenario de el que calla otorga. Acuérdate que el que calla no dice nada. Para Pero sí hay la pronto. posibilidad de que la cambien, o es... A ver, yo Nosotros tenemos, vamos a legislar. Vamos, adelante, adelante. Yo lo que quiero es reiterar que nos asumimos como Cámara Revisora y eso tiene un proceso muy claro, eso implica revisar, eso implica la posibilidad de modificar, proponer, etcétera, pero esa va a ser nuestra función y para eso estamos listos. Nos vamos a llegar de opiniones, de información, para tener más elementos para poder actuar en ese sentido. Pero también algo muy importante es no perder de vista que estamos formando parte de un cambio histórico importante en nuestro país, pero estamos apostándole a la evolución de nuestro país, no a la revolución en nuestro país. Eso significa que tendremos que respetar los tiempos, tendremos que generar condiciones para la autoridad, para las empresas, para que todo el mundo estemos preparados para poder incursionar en este cambio. Esa va a ser parte de nuestra tarea. ¿Calculan entonces que ya la reforma de la ley secundaria podría estar listo para finales de año ya? Debe ser en Sí, este ojalá. año. De acuerdo a los plazos. De acuerdo a los plazos, debe ser en este año. Punto. Gracias.